A ver, jóvenes. ¿Están ahí? Bien, voy a empezar. Primero tenemos que saber lo que es un derecho. Vamos a asumir que los derechos son garantías esenciales de las que goza toda persona para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia. Bueno, esa definición nos da la ONU. Nosotros podemos decir eh, que los derechos son facultades o atribuciones que tiene el ser humano, ¿ya? ¿Desde cuándo? Ya lo habíamos visto eso. ¿Desde cuándo tenía esas atribuciones, esas facultades? ¿Desde qué momento? Lo vimos eso la semana pasada. No, Brian. Desde la concepción. Cuando naces ya se te adjudican todos los derechos. Pero el primer derecho que tú tienes es a la vida. Y lo tienes ahí en la pantalla, ¿no? Ahí en la pantalla. Es la concepción. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Es la facultad natural del hombre para exigir, pedir o tener legítimamente todo aquello que la ley, el Estado, la sociedad u otras autoridades establecidas le permitan, ¿no? Recuerda que es tu derecho la capacidad de tener, hacer o exigir algo. Estamos siempre con las limitaciones, ya que serían las normas del Estado, las normas jurídicas del Estado y también con los derechos de los demás. Los derechos de los demás. Entonces, tú no puedes, en este caso, hablar de que tienes derecho a algo, ¿ya? Violando los derechos de otras personas. O sea, yo no tengo el derecho de transitar, yo tengo el derecho, perdón, de transitar por vías públicas, pero no puedo transitar por tu casa. O sea, no puedo ejercer mi derecho violando otros. Yo tengo libertad de información, o sea, puedo acceder a información, pero no puedo acceder a una información que vulnere la intimidad. Por eso entonces decimos que los derechos, su límite es el límite de los derechos de otros. ¿Ya? El límite es el derecho de los demás. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. No se olviden que los derechos existen desde la concepción. El inicio. Y a ver, si nos acordamos, ¿desde cuándo podemos exigir nuestros derechos? ¿Desde qué momento podemos exigir nuestros derechos? ¿Mm? ¿Desde qué momento podemos exigirlos? Ah, correcto. Desde los 18 años. También podemos exigirlos eh, desde que nos casamos, y eso ocurre cuando eres menor de edad, matrimonio civil, o cuando obtienes la bendita emancipación, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los enfoques teóricos de cómo se originaron los derechos en la humanidad? O sea, cómo se enfocaron los derechos en la humanidad.
Bien, a ver, primero, ¿desde qué época en la historia, desde qué época en la historia existen los derechos? A ver, quisiera participaciones. Ahí está, Edgar nos dice desde la Revolución Francesa. Ujú. Ahí está, Danitza también, Wilmer también, Julio también. Ya, bien. La respuesta es, depende. Porque hay dos teorías sobre el origen de los derechos. Derecho, derecho es equivalente a decir jus o jus. De ahí viene la palabra justicia. ¿Ya? Entonces, cuando digo lo siguiente, si hablamos de los derechos naturalistas, no tendrían una fecha específica, como nos dice nuestro compañero Julio, ya que los naturalistas consideran que los derechos existen desde que el ser humano es consciente. ¿Consciente de qué? De lo que es la libertad, de lo que es la justicia, de lo que es la igualdad. ¿Ok? Entonces, desde ese momento. A ver, ahora analízalo, por favor. Quiero que leas la pantalla, porque no lo estás leyendo. Ah, entonces, ¿qué te dice? Que desde que existe la justicia, la libertad, la igualdad, desde eso podemos decir que existen los derechos. ¿Y de cuánto existe eso? ¡Wow! Tendríamos que retroceder mucho tiempo atrás. No hablamos de Revolución Francesa. Profe, entonces, ¿por qué la mayoría dice que los derechos existen en la Revolución Francesa? Ah, esa es otra cosa. Eso es la teoría positivista, o sea, el jus positivismo. El jus positivismo, ¿ya? Eso es lo que dice Hans Kelsen. Y Hans Kelsen, no, Edgar, no está mal. Sino lo que a ti te han hablado es la teoría positivista. Y la teoría positivista considera, repito, considera que los derechos existen. Mira la pantalla, Edgar, este es para ti. Desde que existen las normas jurídicas. Y me podrías decir cuál sería la primera norma jurídica reconocida internacionalmente en donde diga el ser humano tiene derechos. Ah, entonces ahí recién vas a decir, eso, profe, corresponde a los derechos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Entendido? Entonces, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Que desde ese momento existen los derechos porque ahí estaban escritos. Y la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano para los alumnos que dominan historia se dio en 1789 después de la Revolución Francesa. Ah, y ahí recién tú dices, los derechos empiezan así.
Pero es la teoría positivista la que te ha enseñado eso. Pero la teoría positivista se basa en la teoría natural. La teoría natural dice, los derechos existen desde que el ser humano tiene uso de razón en el planeta. Y estamos hablando desde qué época en la historia el ser humano tiene uso de razón. A ver, por ejemplo, llegas a casa, tienes tu hermanito de 5 añitos y tu hermanito de 4 añitos. Ninguno de ellos está en colegio, ni para que digas que han estudiado cívica. Le llevas al hermanito de 5 y al de 4 años, ¿no? Le llevas a un chocolatito al hermanito de 5 años y al de 4 años lo dejas que mire cómo le das el chocolatito y al de 4 no le das nada. Tu hermanito de 4 añitos, ¿qué te va a decir al ver esa escena? Oye, para mí, ¿y yo? ¿Y cuándo me vas a dar a mí? Ah, mira lo que dice Micaela. Es injusto. Él no sabe nada de cívica, pero en su razonamiento, lo que acaba de ver es algo injusto, es algo que él no entiende, ¿me entiendes? Es como si yo tengo mi hijito pequeñito, que cada vez que yo le doy al mayor algo, el chiquitito dice, ¿y para mí? Y él no lleva cívica, pero entiende el concepto de qué? El concepto de igualdad. Ah, entonces yo tengo una pregunta. ¿Eso que están haciendo los niños en el siglo XVII, XVI, XV, XIV, siglo XIII, siglo IV antes de Cristo, tú crees que el ser humano no entendía? ¿O tú eres privilegiado, que ahora tú naces con el chip de entender la justicia? Sí lo entendían también. Por eso la imagen es muy vívida, esa que está a la izquierda, de cómo los esclavos se dieron cuenta en algún momento de la historia de la esclavitud que ya pues ellos también merecen ser libres. Ellos también merecen tener libertad, tener igualdad, gozar de vida, decidir sobre sus propias acciones. Estamos. Ahora, pero en cambio, la teoría positivista dice, está bien, los derechos existen desde ese momento, pero ¿de qué sirvieron si no hay una norma jurídica que los respalde? Sin norma no hay defensa de derecho. Eso se llama vacío legal. Estamos. Es como, imagínate, Danitza, te voy a hacer esta pregunta. Imagínate que tu enamorado te engaña. Un ejemplo, no es real. Imagínate que tu enamorado te engaña y me cuentas, me dice, profesor, usted no sabe, mi enamorado me dijo que me amaba, me quería. Profe, la verdad que no sé qué hacer. Yo, Anisa, te digo, mira, debido al cariño que yo te tengo, yo soy economista, no soy abogado. Me hubiera gustado hacerlo, sí, por la cantidad de conocimiento que tienen ellos, pero no, pues. Te mando mi amigo que es abogado, Anisa. Cobra muy caro, pero yo lo voy a pagar. Es más, ya está en tu puerta, Anitza. Está con su laptop, ha dejado su carro estacionado, lo haces pasar a tu sala, enciende su laptop para comenzar a escribir y él te dice, bueno, Anitza, por favor, dime, cuéntame todo para iniciar la demanda. Vamos a demandarlo a ese chico. ¿Qué te ha hecho? Y tú le dices, bueno, me dejó. Ya, ¿qué más? ¿Qué más te hizo? No, nada más. Me dijo que ya no me quería y que quería otra. Ay, ya, ¿qué más? ¿Qué más? No, nada más. Se fue, me abandonó, nada más. Me dijo que ya nunca más. Y eso es todo. Sí. ¿Qué te diría el abogado, Alex?
¿Podrá ayudarte? ¿Podrá ayudarte, Anissa, o no? Danitza, ¿me escuchas? Danitza. ¿Podrá ayudarte o no te puede ayudar? Dime. Bien, creo que Danitza se ha quedado media perpleja, está llorando, creo. Legalmente no. Entonces, perdón, Danitza, cuidado. Entonces, ¿cómo te va a ayudar el abogado? Ah, emocionalmente. Te puede abrazar, claro, ¿no? No, pero Danitza, simplemente no te va a ayudar. A menos que, no sé, quieras reemplazarlo como pareja, ¿no? No, no te va a ayudar. Sencillo, no te va a ayudar. ¿Y por qué? Porque no existe ninguna norma jurídica que te hable sobre la infidelidad entre enamorados. Ahora, imagínate, Anitza, que la cosa fuera al revés, o sea, que fuera no la infidelidad de tu enamorada hacia ti, sino fuera el adulterio que ha cometido tu padre con tu madre, y siendo tus padres casados, y llega el abogado y quiere ayudarte, Anitza. ¿Ahí podría intervenir o no? ¿Tú qué dices? Pero entonces, en tu caso, ¿qué acaso no fue injusto? ¿Qué acaso no fue cruel dejarte? ¿Qué acaso no fue malo dejarte? ¿Qué acaso no fue irresponsable el dejarte? Fue todo eso, ¿no? Pero sin embargo, para los positivistas, eso no implica absolutamente nada. Repito, para el positivismo no implica nada. Para el positivismo no implica nada. ¿Ok? Y es ahí donde decimos, que los positivistas no tienen acción, pero los naturalistas sí. Un naturalista te hubiera dicho, no un abogado, sino un naturalista, es injusto, es cruel, es malo. Pero el positivista te hubiera dicho, pero no puedo hacer nada. ¿Entendido los enfoques del derecho? ¿Por qué cuando te dicen que la Revolución Francesa marca el inicio de los derechos, pero es de acuerdo a la teoría positivista? ¿Ok? Bien. Te voy a poner una preguntita muy fuerte en la pantalla, en el chat, por favor. La educación cívica, ¿qué teoría sigue? La educación cívica, ¿a qué teoría sigue? ¿Naturalista o positivista? ¿Mm? Correcto. Por lo tanto, no existe nada en educación cívica que sea sin utilizar una norma jurídica. No existe nada. ¿Ok? Por eso es que ustedes tienen que tener, sí o sí, la constitución política, ya que de ahí te viene la pregunta de educación cívica. Nosotros somos positivistas. ¿Cuál es la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo? El derecho objetivo viene a ser ese conjunto de normas que tiene el Estado. Y el derecho subjetivo es tu facultad para hacer, no hacer o exigir algo. Míralo, por favor. Depende de ti si vas a usar lo que dice la norma o no. ¿Ok? No todos utilizan las normas jurídicas. Tú le dices a un alumno, oye, ¿y lo denunciaste? No, ¿por qué? Me da miedo. Enseña tu capacidad. Si quieres hacerlo o no hacerlo.
Oye, lo denunciaste, sí, a él, a su mamá, a su papá, a su hermano, a todos. Ah, bueno. Es el derecho subjetivo. Es la capacidad que tú tienes de reclamar ese derecho. ¿Ok? Listo. Vamos a las características de los derechos. Hay muchas, pero yo he seleccionado 8. Voy a agruparlas en estas primeras 4. A ver, por favor, vamos a darle lectura a las 4. Ya, miren ahí las 4, ¿ya? Miren las 4. Miren las 4. ¿Ya? La primera va a ser que los derechos son inherentes. ¿Qué significa inherente? A ver, inténtalo. No me digas deriva en la naturaleza humana. A ver, ¿qué significa que sea inherente? ¿Nada? Vamos, chicos, se han apagado ustedes. ¿Qué pasó? Correcto, naces con ellos. Muy bien, naces con ellos. Eso significa. Antes de nacer, tú ya tenías derecho. Ejemplo, a la vida. O sea, no podemos decir que con el nacimiento recién empiezas a tener derechos. No. Con el nacimiento se te adjudican todos. Eso es otra cosa. Siguiente. ¿Qué significa que sean interdependientes? A ver, un ejemplo. Un ejemplo de eso. Ya, yo voy a poner el mío, ya tú andas pensando el tuyo. El derecho a la vida y el derecho a la salud son interdependientes. Por lo tanto, la salud depende de la vida y la vida depende de la salud. ¿Qué opinas? O sea, uno depende del otro y el otro depende del primero. Claro. No es que hay un derecho más importante que otros, ¿ah? Cuidado. ¿Ah? Las normas son las importantes. Y hay un derecho que condiciona el derecho de los demás. Eso es otra cosa. El derecho que condiciona todos los derechos es la vida. Condiciona. Pero no podemos decir jerarquías, Edith, porque jerarquía significa que uno es más importante que otro. ¿Ya? Pero sí podemos decir que una hace posible las demás. ¿Ya? Listo. Pero Martín, Joaquín, perdón, Joaquín, hazle tu comentario. Mira, donde dice enviar a todos, ya busca eh, a Edith y ahí se lo cuenta. ¿Ya? No, lo que hay es jerarquías, Edith, de normas jurídicas. ¿Ya? Hay jerarquías en normas jurídicas. Y hay generaciones. Creo que tal vez por ahí te has acordado mal. ¿Ya? Listo. Listo. Seguimos. Indivisibles. Joaquín, ¿qué significa que sean indivisibles? Joaquín.
A ver. Muy bien, Pedro, pero ya, a ver, un matemáticas, Pedro, ¿te parece? ¿Te parece? Ya, ya, a ver, vamos, matemáticas, lo hacemos juntos, Pedro. Me agrada tu respuesta, me agrada tu respuesta. 10. Divídelo. Ah, muy bien, muy bien. Ya, ya, otro. Me gustó, me gustó. Divídelo. Ya, una más, Pedro, una más. Este es tu reto. Divídelo. ¿Te das cuenta? Ahora, no sean graciosos y me pongan, ya está, profe, ya lo dividí. No, la división significa que no se puede partir la vida. No se puede partir la vida. O sea, no podemos decir mitad de vida, ¿no? Ni tampoco las vidas son porcentajes. Pero los juegos de red te han hecho asumir que son porcentajes, ¿no? 30% de vida. ¿O cuánto de vida te queda? 10%. Recarga. ¿Han visto, no? Ya, eso no. No existe en la realidad. Eso solamente es posible en jueguitos. La vida no se puede dividir. No hay media vida, no hay cuarta vida. O tienes vida o no la tienes. Una de dos. ¿Ya? O tienes vida o no la tienes. Una de dos. ¿Ok? Continuamos. Inalienables. ¿A qué se refiere eso? Inalienables. Ah, no es un decir. El que habla pues, tiene boca. Otros dicen, pero antes de irnos a la D, ¿no? Y esos que dicen, este, claro, eso ya viene después. Eso ya viene después. Correcto, Joaquín. Bien, entonces, Pedro, creo que ya te diste cuenta que las vías no se puede dividir, pero la gente habla como quiere, ¿no? ¿Ya? Y mira, ya te puse los ejemplos. Y ahora sí, inalienables. Ya, a ver, voy a poner ese ejemplo para que me pongan. Un preso, marca la clave, pierde la libertad, se le suspende la libertad o se le quita la libertad. Otro, se le viola la libertad. Marca tu clave. Correcto, los derechos no se pueden quitar. Los derechos no se, solamente se suspenden. Los derechos se acaban cuando te mueres. Y obviamente los derechos no se te pueden violar. Y si se supone que es un preso, está preso porque un juez ha determinado que esté preso. No porque un día él se metió a la cárcel. Oye, ¿qué haces acá? No sé, un día entré y ya no puede salir. Es un juez el que ha determinado. Pero en cambio, si yo hablo de un secuestrado, una persona que ha sufrido secuestro, ahí sí puedo decir, ¿no? Ahí sí puedo decir, ah, esta persona ha sufrido una violación de su derecho a la libertad. Ahí sí, ¿no?
Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguna duda ahí para pasar a la siguiente? Las 4 características adicionales. ¿Alguna duda? Ya, ya. Entonces, continuamos. Continuamos. La letra E. Universales. Ah, es igual, Pedro. Violable, vulnerable, transgredible es sinónimos. Sino que algunas personas se afectan cuando escuchan violación. Me violaron mis derechos. Vulneraron mis derechos. Transgredieron mis derechos. Ya, bien. Enano, vamos, universales. Pueden ser los animales, a ver si se acuerdan lo que dije la semana pasada. Es que ahí dice universales, eso son para todos. Para todos, incluye los animales, ¿no? Mujer rompe el cráneo de su perro porque le mordió sus zapatos nuevos, sus zapatillas nuevas de 250 soles. Dime, ¿violó sus derechos o no? ¿Sí o no? No, porque no tiene derechos. Pero sí ha infringido la ley. Claro, sí ha infringido la ley. Antes no, ¿ah? Antes no pasaba nada. Pero desde que existe la ley de protección de los animales domésticos, ya no puedes hacer eso y tienen castigo. A ver, por favor, alguien ahí que tenga internet a la mano, eh, alguna que me pueda pasar el enlace de la ley de protección de los animales domésticos, la que protege la vida, la salud, ¿ya? De los animales domésticos, impedir maltrato, crueldad. Alguien que me pase el enlace. Fue hecha en el gobierno de Ollanta. ¿Nadie? Nadie tiene internet. Gracias, gracias. Lo máximo. La ley 30407. Sí, sí. Tiene razón. No, no me acordaba. Ahí está. La ley 30407 tiene esa característica. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Excelente, como dice el padre. Muy bien. Entonces, eh, ahí estamos hablando de las características de universalidad. Los derechos son para los seres humanos, pero también el ser humano ha creado protecciones especiales. ¿Qué le espera a esa señora? Léete la ley. Ya, inviolables, que nadie puede ser, ninguno de los derechos puede ser vulnerado. Profe, pero ¿y lo que pasa ahora a partir de las 10 de la noche? A partir de las 10 de la noche no puedo salir. Habla. ¿Nos están violando la libertad o no? No, entonces, ¿qué nos están haciendo? ¿Qué nos están haciendo? ¿Son leyes? No. Pero es que, nos están suspendiendo. Oye, un ratito, pero la libertad está en la Constitución. Pero en la propia Constitución, artículo 137,
las que también hablan sobre momentos en cuando se les suspende nuestros derechos. ¿Ok? Listo. No significa que desde ese momento se pueden violar los derechos. No, no, no. Profe, una andía para matar. No, ¿cómo es esa película? Expiación, algo así. No, 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 eso no. Sino que el gobierno ya ha suspendido los derechos. La purga, eso sí como saben, ¿no? Ya, bien, incondicionales. A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Cazador de la tribu, ya está con taparrabo por si acaso, ya, de la Amazonía, a los que pertenecen a los no contactados. ¿Qué significa los no contactados? Hay unas comunidades muy lejanas de la civilización que no podemos acercarnos a ellos. Uno, porque no están civilizados, y dos, porque si tan solo uno con una pequeña enfermedad, una gripe, matarías a todos. Así que se les cuida y sus límites son naturales, no ríos. Ellos viven en pequeños pueblitos, ¿no? Todavía siguen cazando como hace muchos siglos. Bien, mi pregunta será la siguiente. ¿Esa persona tiene derechos en el Perú? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Sí o no? Sí, pero no tiene DNI. Tracy, no tiene DNI. No tiene partida de nacimiento. Pero no los tiene. Entonces, ¿qué significa? Que los derechos son incondicionales, que no necesitas un documento para certificar tus derechos. No necesitas documentos para certificar tus derechos. Solamente el ser humano, correcto. Último, imprescriptible. Cuidado, Alexander, que tu cámara se ha prendido, Alexander. Alexander, tu cámara se ha prendido, ten cuidado. Ya. Ah, claro. Pero lo incondicional va más que todo por el lado de la documentación. De la documentación. Claro, Pedro, estamos hablando de los incondicionales. Cuando decía que no tienes DNI, que no tienes partida de nacimiento. O sea, Pedro, ¿qué pasa si un delincuente te roba toda tu documentación? ¿Qué pasaría? ¿Dejaste de tener derechos? Se llevó todo, ¿ah? Todo, todo, tu DNI, tu libreta militar, se llevó todo, tu partida de nacimiento. Igual tendrías derechos, Pedro, ¿tú qué es? Igual, ¿no? Porque son incondicionales. ¿Qué pasa si no inscribes a tu hijo, Pedro? Nace y lo dejas libre. Oye, ¿cómo se llama? No, no, todavía no le pongo nombre. Oh, pero ya tiene 6 años. No, pero lo llamo como yo quiero. ¿Tiene derechos? Porque los derechos son incondicionales. O sea, no están sujetos a condiciones documentarias. Siguiente, imprescriptibles. ¿Qué pasa si Wilmer, qué pasa si Wilmer,
sufre una violación de sus derechos. Pero Wilmer ahorita tiene 17 años, pero tiene miedo de contar la vulneración, pero tiene las pruebas. 10 años después, Wilmer tiene 27 años. Wilmer ya perdió el miedo y quiere mostrar las pruebas de lo que ocurrió 10 años atrás, de una violación de sus derechos. Wilmer, ¿se puede o no se puede? Responde en el chat. O te van a decir, no, o Wilmer, ¿sabes qué? Ya pasó el tiempo. No, no. Así, ayer hubiera venido, sí, te atracaba, pero hoy no. Claro, los derechos y sus respectivas protecciones no caducan. Por eso es que muchas veces cuando yo digo, cuando un derecho, cuando un reclamo de violación de derechos llega a la Comisión Interamericana de Derechos, pueden pasar 10 años, 15 años. Y algunos alumnos dicen, profe, ¿ya para qué? 15 años después de la vulneración, no se pase, profe, que los derechos no caducan. Cuando imagínate que encuentran un terrorista, a ver, imagínate que encuentren eh, a un ex senderista, pertenecía a Sendero Luminoso, estaba en uno de los más buscados y ahora trabaja en Metro. Sí, sí, es cajero de Metro es. Pero los crímenes los cometió en el 80. Entonces, ¿se le podría detener por las muertes que ocasionó hace 40 años o no? O van a decir, no, pucha, ya fue, ya apenas, ni nadie se acuerda de los muertos. No, ya sigue trabajando nomás. No, se lo detiene. Profe, pero si es un anciano, ¿sí? Y se va a buscar, se va a buscar ya ese proceso. Listo, vamos chicos, les toca a ustedes. Pregunta de admisión del año pasado. ¿Sí? Ya. A ver, ¿a quién le gusta? ¿Quién te enseña? ¿Qué profesor te enseña habilidad verbal? Mi nombre es Víctor Cóndor. ¿Quién te enseña habilidad verbal? ¿No sabes el nombre de tu profes? Raúl Román. Ah, caramba. Raulito Román. ¿A quién le gustan las clases de habilidad verbal? Alguien, uno nada más quiero. Uno que me diga, profe, habilidad verbal, siempre he tenido las mejores respuestas. Oye, ¿nadie? Ya. En habilidad verbal, ¿qué significa en cuando haces el tema comprensión de lectura? ¿Qué significa esta frase?
Vamos. Por eso les dije, el ingresar es una mixtura entre dominar matemática y dominar habilidad verbal. Y no me digas que no lo saben, porque yo lo conozco a Raúl, creo que cerca de 20 años, y sé lo excelente profe que es. Dime, cuando dicen en este, ¿se refieren a lo primero o a lo segundo? Vamos, habilidosos verbales. Muy bien, muy bien, muy bien, Brian. Muy bien, creo que eso cualquiera. ¿Y lo segundo de qué te habla? Correcto, muy bien. Por lo tanto, la clave es casa. Sin embargo, tenemos academias que han marcado beso en sus solucionarios. Porque hay academias que sí hacen solucionarios. Y el profesor de cívica ha dicho, aguanta, frente a la propuesta de aprobar una norma sin derecho a remuneración dirigida, oye, aquí están vulnerando el derecho a la igualdad. Claro, pues mira, hay trabajadores que no se les va a pagar como a otros. A unos sí, a otras no. ¿Qué se está violando? La igualdad ante la ley. Y por eso los estudiantes reclaman. Sí, pero la clave de todo, ¿qué le dirías a ese profesor? ¿Cuál es la clave? Que al decir este, se refiere solamente al segundo. Ok, chicos. ¿Me entendieron eso? Pregunta examen de admisión, el último examen. ¿Se entendió? Hablen o callen para siempre. Las generaciones. Las generaciones vamos a dividirlas en tres. Primera, segunda y tercera generación. La primera generación, derechos civiles y también derechos políticos. Voy a enseñarte algunos truquitos para que te acuerdes siempre. Civiles, vamos a hacerlo bonito, ¿ya? Voy a hacer mi rayita ahí para que lo copies y pegues, ¿ya? Civiles serán los derechos individuales. Profe, ¿qué es eso? O sea, tú no puedes reclamar por otra persona. Solamente los puedes reclamar para tu persona. Por ejemplo, tú y tu hermano están presos. ¿Qué tienes que reclamar? Por tu libertad. Tu hermano tendrá que reclamar por su libertad. El derecho al nombre. Tu primo reclama el derecho al nombre. Ya, ¿va a reclamar por ti o tú tienes que reclamar? Por eso le dicen individuales o también personalísimos. Eli. Sí. Personalísimos. ¿Ok? Después tenemos los políticos. Los que va a hacer todas las formas de participación y control que vas a tener en las elecciones.
Ah, ¿qué pasó? Ah, ya, ya. Casa. Y habíamos dicho que beso habían dado en varios solucionarios. ¿Ah? Sigo. Políticos. Y expliqué por qué era beso. Bien. De ahí tenemos civiles y políticos. Ya está. Lo de segunda generación, sociales, y el truquito aquí te va, cuando están relacionados con la familia, cuando están relacionados con la salud. Después tenemos los económicos, y ahí el otro truquito es cuando está relacionado al trabajo. Después tenemos los culturales, lo que está relacionado con la educación, aunque cultura y educación son dos cosas distintas, pero también vamos a incluir la educación dentro de cada uno de ellos. Ahí está. Ese es mi regalito del día de hoy lunes, para que tú identifiques cuándo es social, cuándo es económico, cuándo es cultural. ¿Ok? Tercera, mira, un truquito más, ¿ya? En la primera generación es individual. En la segunda generación, ¿ya? Es colectivo. Aquí sí puedo reclamar por otros. Por ejemplo, yo como padre puedo reclamar por mi familia. Yo como miembro del sindicato puedo reclamar los derechos de 150 trabajadores. Y yo como presidente estudiantil puedo reclamar los derechos de mi salón de 60 alumnos. Entonces, los derechos de segunda generación sí se manejan de esa manera. Y los de tercera generación, el truquito para reconocerlos es este. Si en la primera eran individuales, el de segunda eran colectivos, el tercero es no para un grupo, sino para toda la humanidad. O sea, son los ideales de toda la humanidad. Y los ideales de toda la humanidad serían pues la paz, la protección del medio ambiente, la protección de los animales en peligro de extinción, el crecimiento económico y que no haya pobreza, etcétera. Punto, chicos. A ver, a ver quién me ayuda. Tracy, ¿estás ahí? ¿O ya te fuiste? Tracy, ¿estás? Tracy, elígeme un número. Saca tu constitución. Bueno, no la saques mejor. Para ti no. El resto sí puedes sacarla. Tú no. Elígeme un número. Del número 2 al número 38. Ahí te lo pongo en el chat. Ah, ya lo elegiste. 21. No mire la constitución. No me hagas trampa. No me hagas trampa, Tracy. Ya, te lo dicto, Tracy. Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo eh, serán patrimonio cultural de la nación, independientemente de su condición, propiedad privada o pública, estarán protegidos por el Estado. Tracy, dime, ¿será de primera, segunda o tercera generación mirando la pantalla? Te está diciendo que hay que cuidar el patrimonio cultural de la nación. Por favor, al resto, ayuden a Tracy. Primera, segunda o tercera. Segunda.
¿Cuál? Cultural. ¿Cómo lo verifico? Tracy, ¿qué número escogió? 21, ¿no? ¿Y en qué capítulo se encuentra? En el capítulo de los derechos sociales, económicos y dentro de ellos los culturales. El derecho a un nombre, Tracy. Nombre, hombre no, ¿eh? El derecho a un nombre. Ah, primera generación. ¿Civil o político? ¿Civil o político? Civil, correcto, civil, muy bien. 1. Tiene que ver con el trabajo. A ver, por favor, ¿me ayudas con las claves del chat, por favor? Me ayudas con las claves del chat. 1. Tiene que ver con el trabajo, entonces será segunda generación. 1A. 2. Hay uno de primera y uno de tercera. Bueno, el de primera debe ser este. Ahí está. Y el de tercera, medio ambiente, no, porque dice nacionalidad. Esa es primera. Libre determinación, paz y medio ambiente. 3 y 4. Casa. 2 casa. 3. Bueno, universales con la primera, 1A, 2B y 3C. Ah, correcto. Muy bien, vamos con la 4. 3A. 4. La generación la puso Karel Basak. Bien, verdadero. El derecho a la paz es un derecho de primera, no es de tercera. Falso. Los derechos de segunda surgen en finales del siglo XIX. Correcto, verdadero. Casa. 4 casa. 5. Después de la Segunda Guerra Mundial significó la consagración de los derechos con la aprobación de quién. Después de la Segunda Guerra Mundial. Ah, 1945. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Característica de los derechos por el cual se entiende la vigencia de uno depende de otro. Ah, ¿te acuerdas? Interdependientes. Casa. 7. Los derechos de educación y seguridad social. ¿Dónde está eso? Segunda generación. ¿Ya? Esto constituye el logro de qué? Del individuo en comunidad o la persona natural frente a la comunidad. ¿Mm? Del individuo en comunidad frente al Estado, ¿no? Dedo. No puedes estar frente a la comunidad. 8. Dos profesores discuten. ¿Cuáles serían las características de los derechos? Dedo, ¿no? Dedo. Muy bien. Inalienables, inherentes y universales. Dedo. 9. Alguien dice que el metropolitano es un servicio necesario. Ese es tu derecho de qué? De opinión. Señores, nosotros podemos comunicarnos, pero también podemos debatir. ¿Sí? Te podemos debatir. Entonces, la pregunta es, ¿toda persona es un interlocutor válido, capaz de expresar su punto de vista? Por eso es que tenemos la habilidad de debatir un punto de vista. 10, avión. Geometría. Ah, bueno, eso sí, ya se los dejo para el siguiente, profe. ¿Alguien puede votar las claves? Gracias, Tracy. Muy buenas noches, chicos. Nos vemos hasta el próximo lunes. Tengan unos bonitos días patrios y compartan siempre con la familia, ya que siempre eso es lo que es muy pasajero siempre. Un abrazo para todos. Nos vemos hasta la próxima semana, día lunes. Salud a todos.